Muy buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Espero que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vámonos a Salmos capítulo 21. Hay que recordar que vamos en este orden y vamos a compartir su palabra en estos momentos. Si están pasando en un momento muy difícil, lo importante y lo primero que se debe de hacer es ir a la palabra de Dios y, como lo he dicho en otras ocasiones, no ir a cosas del mundo a satisfacer esos deseos carnales que se tienen, sino más bien ir a la parte espiritual, ir a que Dios la refuerce con la palabra, que nos hable a través de lo que ya tiene escrito y determinado. Y bueno, pues vamos a comenzar. Salmos capítulo 21 dice así: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su honra en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Aquí, muy importante lo que se tiene que analizar, y es, en primer lugar, y bueno, pues esta alabanza es el primer lugar que tenemos que ir reconociendo, como poner a Dios primero en nuestro corazón antes que cualquier otra cosa, que cualquier otra persona, antes que nada y que nadie, Dios primero en el corazón. Y es demasiado difícil porque pues todos batallamos con eso. Los que hemos nacido de nuevo, los que no han nacido de nuevo todavía más batallan con muchas cosas, y es muy difícil para todos poner a Dios en primer lugar. Y obviamente hay personas que lo hacen, pero hay muchos distractores. Nuestra carne nos puede llevar por otros caminos. En vez de buscar de Dios, podemos estar viendo la tele, podemos estar en los videojuegos, o podemos estar yendo con los psicólogos o con alguna persona esperando que nos dé un consejo que pueda resolver nuestros problemas. Y yo no digo que esté mal tomar consejos de otras personas, pero primero necesitamos el consejo de la palabra de Dios, lo que Dios dice para nuestra vida a través de su palabra. Y bueno, pues así tenemos origen este canal, compartir su palabra, compartir todo lo maravilloso que ha hecho, su misericordia, todo lo que deja para que escuche o lean o aprendan las personas que consultan estas escrituras. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de cómo Dios mismo corona a los reyes y les brinda lo siguiente. Número 1, salvación. Número 2, concederle el deseo de su corazón.
no negarle lo que sus labios están pidiendo. Que por cierto, aquí como paréntesis, encontramos varias veces en la Biblia, sobre todo en Salmos, que al final de algunos versículos, está la palabra Selah, S-E-L-A-H. Esto quiere decir que hay que hacer una pequeña pausa para meditar lo que hemos leído. Por ejemplo, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Eso quiere decir que estemos meditando. No solo se trata del versículo, sino todo lo que hemos abordado en el capítulo. Puede ser ir pensando de qué manera podemos pedirle a Dios para que nos vaya cambiando, cómo estamos en nuestras vidas llevando esa santidad para que Dios pueda favorecernos de esa manera, de acuerdo a su voluntad, claro. Y bueno, pues ese es el número 2, conceder el deseo de su corazón, la petición de sus labios. Número 3, la corona de oro fino, las bendiciones de bien. Número 4, la vida, largura de días, y aquí dice eternamente y para siempre. Está hablando de la salvación que hemos dicho en el punto número 1. Número 5, honra y majestad. Número 6, una bendición perpetua, alegría con la presencia de Dios. Dios nos ha hecho que con su presencia en nuestros corazones haya gozo, haya alegría. Y claro que sí, como lo sigo diciendo, de acuerdo a su voluntad. 7, no ser conmovido. No ser conmovido puede vincularse a, por ejemplo, una mala noticia, una mala experiencia, una vivencia que pudiera marcarnos, algo que nos saque de ese estado de tranquilidad o de esa normalidad que estamos buscando. Número 8, alcanzar a todos los enemigos. Hay que recordar que Cristo nos ha enseñado en la palabra, en su palabra, que lo que pedimos por los enemigos es predicar, que entiendan, que aprendan. Qué mejor sería ganar una vida para Cristo de un enemigo, porque si siempre o cada que tiene oportunidad ese enemigo nos está haciendo daño y Dios decide que a través de nosotros llegue la salvación a esa persona, sería excelente ganar para Dios a un enemigo, porque como un pastor señalaba en la mañana que escuché una prédica, podemos decir simplemente que se vaya al infierno esa persona y ya. Pero ¿dónde queda la gran comisión? Predicar. No sabemos quién sí, quién no. Dios sí lo sabe, pero no sabemos en qué momento va a llegar a alcanzar a una persona, en qué momento lo quiere alcanzar. 9, el horno de fuego para los enemigos. Y hay que recordar que este fuego no necesariamente tiene que ser literal. No, cuando estamos hablando de fuego estamos hablando de juicio. Dios tiene que hacer juicio con las personas para galardón a sus hijos, y a los que son hijos del diablo también juicio para castigo. Dice también un pastor que el lugar menos cruel del infierno es horrible de todas maneras, peor que cualquier experiencia triste, peor que cualquier momento de estar llorando y de estar
queriendo salir de cualquier lugar, cualquier tristeza más fuerte que hemos tenido, no se compara con el punto menos cruel del infierno. 10. Destrucción del fruto de la tierra y la descendencia de las personas que se opongan. Obviamente estamos hablando de Dios. Y Dios nos protege de los enemigos en muchas ocasiones, y si algún enemigo nos alcanza es también con el fin de aprender, de tener una experiencia o de que otras personas aprendan a través de lo que sucede. 11. Que no prevalezcan los enemigos. 12. Disponer saetas contra los rostros de los enemigos también. Esto es a través del juicio de igual manera, porque lo está simbolizando con las flechas en el rostro, y obviamente estamos hablando de heridas letales, y de esa manera está asemejando lo que será después. Y bueno, pues vamos a orar para compartir un versículo el día de hoy. Padre bendito, muchas gracias por un día más, por una semana más, porque cada fin de semana te estamos agradeciendo por un día más, y porque hasta aquí nos has hecho llegar, hasta aquí nos has ayudado, y todo lo que en tu voluntad venga después también. Enséñanos a ser agradecidos por un nuevo día, ser agradecidos porque incluso cada latido de nuestro corazón, de las personas que amamos, porque eso también es parte de tu misericordia, de tu amor. A ser agradecidos en todo. Te ruego, Padre, que sigas trabajando en nuestros corazones y en las personas que se conectan, que siga recurriendo a tu palabra a través de este siervo inútil que está predicando. Llega a sus corazones, toca a sus corazones que están viviendo en caos en el mundo, que tienen todo tipo de problemas, que no te tienen a ti. Te ruego que escribas en sus mentes y en su corazón tu palabra, y me uses para llegar a ellos, para que tú llegues a ellos a través del Espíritu Santo. Gracias por esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Aquí Pablo le está señalando a Tito, otro hijo de Dios, ya convertido, ya nacido de nuevo, cómo debe proceder con muchas cosas. Y tiene Dios una gran sabiduría que a través de Pablo manifiesta para escribirla hacia Tito, pero obviamente con la finalidad de que esta sabiduría llegue a todas las personas que lo consulten y que busquen en espíritu y en verdad a Dios mismo. Dice así, Tito capítulo 2, versículo 1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ya estamos con una instrucción muy importante, y que la mayoría de iglesias que se llaman cristianas no la están siguiendo como tal. La mayoría de personas que se llaman cristianas no la practican de esta manera. Y digo la mayoría porque
realmente, pues esta es la estadística. Hay más gente que se va por lo material, por las bendiciones, por lo que es el aquí y el ahora, y no están pensando en la vida siguiente, en qué pasará después. Y obviamente estamos diciendo con este dolor en el corazón que varias personas no van a ser salvas por lo mismo. Número 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí tenemos a dos diferentes tipos de personas a las que se está refiriendo, que prácticamente podría ser dentro del mismo rango: los ancianos y las ancianas. No necesariamente estamos hablando de una persona que sea de la tercera edad, sino con ancianos nos estamos refiriendo a una estructura que se debe tener en la iglesia cristiana, porque normalmente las estructuras son que hay un solo pastor, un solo apóstol, como en estas falsas iglesias, que tiene el control de todo, que tiene el rango más alto, que todo lo decide, que coloca personas de acuerdo a las funciones para que se haga lo que él dice. Es una escala piramidal donde solo uno tiene el mayor poder, la mayor bendición. No solo lo atribuyen a lo físico, sino también a lo espiritual, porque es el más ungido, porque es el más bendito, porque es el más cercano a Dios, dicen incluso. Y bueno, pues todo esto es una estructura que no se debe seguir de esta manera. Tenemos la estructura que aquí señala: ancianos y ancianas. Si hay una persona que predica, una persona que se le llama obispo, porque obispo no necesariamente tiene que ver para una estructura romanista, sino también puede ser una estructura, o más bien originalmente es de una estructura de la iglesia primitiva. Obispo es quien predica. Y también en esta parte tenemos a los diáconos, que también son parte muy importante de la administración de la iglesia. Pero también tenemos ancianos y ancianas. Estas personas son como los miembros del consejo, las personas que, por ejemplo, en algunos países el rey consultaba porque era un consejo de sabios y que determinaba las acciones que se debían de tomar por parte del rey o por parte del país. Obviamente el rey tenía la autoridad para decir si se hacía o no se hacía, pero los ancianos daban su consejería y les llamaban como tal incluso consejeros. Esto no quiere decir necesariamente que sean consejeros, pero aquí en la iglesia la autoridad se tiene que dar por consenso. Es decir, a diferencia de los consejeros en los reinos, aquí las ancianas y los ancianos tienen esta facultad de dar un voto para que se realicen diferentes cosas a través de la iglesia, obviamente para ganar almas y para dar la gloria y la honra solo a Dios, para vivir en santidad, para poner en práctica, ser hacedores de la palabra. Entonces, no nos referimos a ancianos o ancianas con una persona, como dije, que sea adulta mayor o de la tercera edad, sino más bien se hace referencia a una persona madura espiritualmente, que ya no se deje llevar por doctrinas
de cualquier tipo que escuchó en internet y que por eso ya va a ser así, que escudriñe bien la palabra, que la pueda explicar, interpretar, que también se dedique, en este caso de la madurez espiritual, a compartir la palabra de Dios. Y bueno, tenemos muchas cosas para que su carne ya no domina a la persona, sino ya está el Espíritu Santo dominando en el corazón de las personas que son maduras espiritualmente. Y bueno, pues en esta primera parte está diciendo algunas características de cómo son o cómo deben ser ancianos y ancianas. Número 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esto es para los jóvenes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay que recordar que en la Biblia habla muchas veces de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de los enemigos. Cuando nosotros a un enemigo le pagamos bien por el mal que nos ha hecho, ascuas sobre su cabeza se amontonarán. Y yo decía, ascuas sobre su cabeza, ascuas de fuego, quiere decir que pues a lo mejor su castigo se le está haciendo más grande cuando vaya al infierno. Pero las interpretaciones que varias personas estudiosas han hecho, claro, con el Espíritu Santo que les ha dado esa interpretación, es pues que cuando alguien te habla mal o te hace daño y tú respondes con bien, tú estás generando que esa persona incluso se avergüence del mal que te pudo haber hecho. Y obviamente hay gente que habla mal, que no va a dejar de hacer el daño que está haciendo, pero al menos pues puede tal vez reducirlo, porque hay que recordar que mientras más nos ven con algún punto débil, un enemigo lo va a querer explotar, va a querer aprovecharse de eso. Pero bueno, pues podemos reducir incluso algunas conductas por parte de nuestros enemigos, que tal vez no dejen de ser nuestros enemigos como tal, y que difícilmente se tiene que hacer, pues amarlos como Cristo también ha encomendado. Y bueno, pues esta es una parte que es difícil, pero que tenemos que seguir trabajando. Y cuando ascuas de fuego se amontonan sobre sus cabezas, quiere decir pues que les dé vergüenza del mal que nos hicieron, porque nosotros no vamos a caer en lo mismo. Y en mi experiencia personal hay muchos enemigos que simplemente dejan de atacar porque ven que de esa manera no nos pueden vencer con ese tipo de daño. Cuando pagamos el mal que nos hicieron con bien. Pero bueno, pues es palabra de Dios y esto así se hace porque así lo ha señalado Él. Y esto es muy importante. Así que hay que dar el ejemplo a los jóvenes, ya sean a los hijos, ya sean a la familia, conocidos, que estén también conviviendo con nosotros dentro y fuera de los lugares determinados para estar rindiendo culto a Dios. En todo momento, dentro y fuera de estos espacios, dentro y fuera de las iglesias, de las congregaciones, se debe de dar el ejemplo. Hay que recordar que por los frutos se conocen a las personas. Si nosotros nos llenamos de amén y estamos diciendo amén a todo lo que dice un pastor, pero salimos y
empezamos a decir muchas groserías, a murmurar o hablar mal de la gente, pues la misma palabra lo dice. ¿Cómo puede brotar agua dulce y agua salada de una misma fuente? No se puede. Entonces hay que dominar nuestra lengua, porque dominando nuestra lengua, obviamente con el autocontrol que el Espíritu Santo nos da, es más fácil refrenar en nuestro cuerpo muchas cosas de carnalidad. Y como siempre lo he dicho, no es para no caer en la tentación, no es para que no nos tienten, porque vamos a ser tentados de cualquier forma, pero todo esto es para no caer en esas tentaciones que se van a estar frecuentando en muchas ocasiones. Y como dije, el Padre Nuestro que relata, que enseña a Cristo como un ejemplo de cómo se debe orar, más no una oración que se tiene que repetir necesariamente todo el tiempo, dice que no nos deje caer en la tentación. Van a estar ahí las tentaciones, pero que Dios nos refrene, el Espíritu Santo refrene esa carnalidad, que no sucumbamos, que no caigamos en esa tentación. Y hay que recordar que Dios no permite que el enemigo tiente más de lo que podamos resistir, solo con situaciones o con cosas que nosotros, obviamente encomendándonos a Él, y si es su voluntad, lo libramos de esa manera. Vámonos, aquí profundizando en un punto. Siempre su voluntad para con sus hijos es que no caigamos en la tentación, pero hay veces que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y podemos llegar a caer, y obviamente la voluntad de Dios es la que se hace, y en algún momento, tarde o temprano, por las buenas o por las malas, nos va a enseñar a nosotros, sus hijos, a no caer en esa tentación con diferentes experiencias, para que cuando se vuelva a presentar ya estemos fortalecidos en esa parte. Pero sí, como señala Filipenses, lo que hace Dios no lo deja a medias. Dios termina lo que hace, Dios completa las obras para perfeccionarlas. Y bueno, pues entonces vamos con el 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí tenemos dos cosas. Los que tenemos autoridad, o que hemos sido alguna vez autoridad, o nos han encomendado algo por autoridad tan pequeña, no sé, cuidar de una persona, darle instrucciones a una persona, o a 50, o a 100, a 1000. Los que hemos tenido cualquier tipo de autoridad alguna vez, nos hemos encontrado, y lamentablemente así es, con personas rebeldes, personas que simplemente quieren ir en contra de la autoridad por ser autoridad. Muchas veces la autoridad no tiene alguna intención contra las personas que están bajo su cargo, pero simplemente los subordinados, por decir que esa autoridad, simplemente se están oponiendo a lo que determina, o lo cuestionan, o lo murmuran, o atacan directa o indirectamente, sabotean. Tenemos muchas cosas. Lamentablemente aquí está hablando de los hijos de Dios
que están bajo una autoridad. Y obviamente cuando son hijos de Dios tienen mucho mayor obediencia que los que son hijos del diablo. Pero bueno, cuando las personas que están a nuestro cargo son hijos del diablo, es algo muy difícil, porque la autoridad, si aquí nos está diciendo que a los hijos de Dios luego les cuesta trabajo y son respondones, ahora los hijos del diablo, ¿cómo han de ser? Es todavía mucho peor. Hay que recordar aquí que Dios puso las autoridades, que si no se obedece a la autoridad, por algo tiene esa autoridad, valga la redundancia, para ejecutar alguna sentencia o algún castigo. Yo sé que está mal decirlo así, para la sociedad correcta, pero para la Biblia, bueno, pues lo menciona así, hasta con espada, dice, la autoridad tiene una espada por algo. Y al mundo actual no le gustaría porque van a decir que se violentan los derechos, cosas así. Ese es por un lado. Pero cuando nosotros somos subordinados y tenemos autoridades, porque aquí también dice, para las autoridades que son hijos de Dios, que no se provoque tampoco a las personas que están bajo el cargo, bajo el mando de esta autoridad. Pero cuando la autoridad es una persona hija del diablo, es demasiado difícil, porque luego piden cosas que no son bíblicas. Autoridades que piden, por ejemplo, que la gente haga cosas que no se deben. Autoridades que piden que se vaya a matar a una persona, que se robe. Autoridades que piden recursos para desviarlos, ya sean humanos o materiales. Y todo esto va en contra de lo bíblico. Y por eso dice en una parte de la Biblia que pues todo esté tranquilo entre nosotros y nuestras autoridades, porque si nos piden algo que no podemos hacer, vamos a tener que rebelarnos. Y que Dios no nos permita hacer eso, caer en estas situaciones. Pero bueno, obviamente quienes son hijos del diablo van a decir que todo lo que haga la autoridad está mal, ya sea hija de Dios o hija del diablo también, nada más por estar ahí. Pero aquí dice que no se responda, que le agraden a la autoridad, que no se defraude, sino que se muestre la fidelidad. Y como dice la palabra, porque si no se obedece a la autoridad, que es una persona que estás viendo, ¿cómo vas a decir que obedeces a Dios? 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiere decir que estamos en un mundo corrompido, un mundo lleno de maldad, de impiedad, y como siempre lo he dicho, aquí no hay medias tintas con la impiedad. ¿Eres piadoso o eres impío? No conozco ni un término siquiera, ni una palabra que diga medio piadoso o que tienes poquita piedad. ¿Tienes piedad o no la tienes? Y la mayoría de seres humanos no tienen piedad. Hay personas que no tienen piedad de manera violenta, atacan, dañan, destruyen. Hay personas que no tienen piedad negando, por ejemplo, las cosas o el apoyo, la ayuda a gente que se la pueden brindar y que tal vez ellos ni siquiera estén ocupando. Por ejemplo,
Alguien que tenga una piedra y a una persona esa piedra le sirve para poner una tabla y que sea una mesa, pero simplemente porque es mi piedra no te la voy a prestar. Es mi piedra y ahí tiene que estar tirada en el suelo. Y así, ese tipo de impiedad también es muy frecuente. El día de ayer, por ejemplo, yo que estoy empezando a conducir, a aprender a manejar en carro, y pues un hombre en silla de ruedas está pidiendo dinero en la parte donde pasan los carros, y pues lo importante era maniobrar para yo como principiante no hacerle algo, y por andar maniobrando pues él estira la mano y pues yo lo estaba queriendo esquivar para no hacerle daño, y simplemente dijo: ojalá que te hagan lo mismo. Y ahí pensé, pues hasta ese tipo de impiedad, que se van a llevar varias personas al infierno. ¿Y a qué me refiero? Yo que quisiera que esa persona que me maldijo fuera salva, que quisiera que en algún momento se pudiera predicarle a esa persona, pero a lo que yo me refiero es que va a haber varios seres humanos que cuando estén en el infierno van a odiar a Dios, van a aborrecerlo, van a estar enojados eternamente con Él. Eso también es impiedad. Y como dicen, si aquí Dios es misericordioso y los malos no son tan malos, pero en el infierno se va a desatar no solo la maldad del castigo y del juicio, sino la maldad de los hombres. En el infierno las personas van a sacar su verdadera maldad, porque Dios va a estar ahí, pero nada más en juicio, no en ayuda, en apoyo, en salvación, en paz, porque hasta los malos tienen paz. Hitler no fue tan malo como pudiera haberlo sido. Al más malo de los malos no es tan malo como lo va a ser en el infierno. En el infierno las personas van a ser totalmente crueles, totalmente. Así que eso quiero decir, esa impiedad de coraje, resentimiento, porque no estoy ahí, porque no me salvé, porque estoy mal y tú bien, eso hasta el infierno se lo van a llevar las personas. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Muchas veces a los jóvenes nos pueden menospreciar, pero se trata de seguir adelante, de no dejarnos llevar, porque muchas veces la autoridad, la gente piensa que tiene que ser empleada por personas mayores, pero bueno, pues Dios da a cada quien lo que merece, y también quita a cada quien lo que le merece ser quitado. Y hay personas que por más experiencia que tengan, no se esfuerzan, no luchan y no llegan a la autoridad. Pero cuando otra persona que es más joven llega a este lugar, obviamente no queda más que maldecirlo y murmurar, desobedecer, cualquier cosa. Así que todo esto es muy importante, y claro que sí, dentro de este mundo corrompido, aguardar la llegada de Cristo en cualquier momento. Él tampoco lo sabe, solo el Padre, solo Dios Padre sabe, y eso también es para valorar, estar atentos y evitar ese infierno
no por evitarlo, sino por seguir a Dios, por estar en su presencia, por amarlo a Él. Que no vayamos como tal al infierno por añadidura. Tal vez no suene bien como lo he mencionado, pero lo que me refiero es enfocarnos a Dios, a su amor, y Él nos salvará de todo esto. Claro, como siempre lo he dicho, de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, muchas gracias por esta noche, por este momento para compartir la palabra con las personas que nos están mirando, que nos escuchan. Te ruego que esta experiencia, este aprendizaje se lo lleven en sus corazones, que lo mediten, que lo practiquen, que lo aprendan, que te busquen a ti, tu reino, tu justicia, y que por añadidura todo lo demás sea dado. Que no les des a las personas salud, trabajo, tranquilidad, paz. No se las des hasta que te busquen, Padre. Que te busquen, que sea la prioridad. Que si le das a alguien esto y no te busca, que sea para un motivo de gloria y de honra para ti. Y que sea siempre de acuerdo a tu voluntad, no con mentiras. Que no te busquen por interés, que te busquen por ti, por amarte a ti, por seguir tu palabra, por hacer lo que se dice, por amar la justicia. Que todo sea contigo y en todo el mundo, no solo en este país, sino en todo lugar. Te busquen, pese a la censura, a las religiones falsas, a las sectas y estas tradiciones que solamente llevan al infierno a la gente. Te busquen en todos lados, Padre. Muchas gracias por este momento y por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tenga muy buena noche y que Dios les bendiga.